En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Estamos en el primer apartado de este artículo donde el catecismo dedica 9 números al tema que tiene como título las virtudes humanas. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1807 con la virtud de la justicia. Recordemos, queridos amigos, que Santo Tomás de Aquino decía que en el ser humano hay 4 potencias que han de ser vestidas por las virtudes. Y él hablaba tomándolo de los filósofos antiguos, que la primera era la razón, la segunda era la voluntad, la tercera era el apetito concupiscible y la cuarta era el apetito irascible. Pero explicaba Santo Tomás que por el hecho del pecado, que ha hecho una destrucción tremenda en nuestra vida, estas 4 potencias han quedado afectadas. Y es necesario que cada una de esas 4 potencias se revista de una virtud. Y entonces Santo Tomás nos dice que la prudencia es la virtud que reviste, que rige la razón. La justicia es la virtud que fortalece la voluntad. La templanza es la virtud que regula el apetito concupiscible. Que la fortaleza es la virtud que asiste al apetito irascible. Teniendo esto en cuenta, el Catecismo nos presenta el número 1807, que dice: la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Este es un número maravilloso, queridos amigos, que tiene muchísimo para decirnos. La definición de justicia es algo que el catecismo presenta de una manera extraordinaria. La disposición a dar a cada uno aquello a lo que tiene derecho. Es impresionante. Darle a cada uno lo suyo. Y esto supone tener una tremenda sensibilidad y un tremendo respeto de los derechos y de los deberes del hombre. Siendo como es el hombre, un ser racional y en permanente vinculación con Dios y con los demás, la virtud de la justicia va a tener un campo muy pero muy amplio y de mucha importancia para poder llegar a darle a cada uno lo que en derecho es suyo. Hay algo muy objetivo en esta virtud de la justicia. Así como en la virtud de la caridad puede tener un gran margen muy amplio en los márgenes del amor, en los grados de amor que son pues realmente muy difíciles de medir. Incluso se suele decir que la medida del amor es amar sin medida. Sin embargo, en la justicia impone unas obligaciones que son estrictas.
y por tanto tiene que tener objetivamente hablando una medida que es exigible a cada uno. Y si no se cumple esa medida, uno dice, esto es injusto. Qué cosa más bella, ¿no? Cuando uno ve la justicia que no se cumple, la expresión es, esto es injusto. Porque esa persona tenía derecho en justicia a una cosa o la otra. Y cuando no se cumple, entonces se comete una injusticia. Y aquí, queridos amigos, hay que hacer una pequeña salvedad, ¿no? Y es que en la Sagrada Escritura, con mucha frecuencia, se habla de la palabra justicia, pero en otro sentido. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura hemos escuchado que José, que Simeón y otros eran varones justos. Incluso Jesús en las bienaventuranzas dice, tened hambre y sed de justicia. Pero lo que ocurre es que en la Sagrada Escritura la justicia tiene una significación más amplia, ¿no? De tal modo que el concepto de justicia que nos presenta la Sagrada Escritura casi se puede confundir con el concepto de santidad. Pero ahora el catecismo lo que nos está hablando de justicia es en el sentido de que la justicia es la virtud de dar a cada uno lo suyo, no de santidad, dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino por eso define la justicia así, una virtud sobrenatural en la que Dios infunde en la voluntad la inclinación constante y firme de dar a cada uno lo que en derecho es suyo. Incluso hay que decir, queridos amigos, que después de la prudencia, la justicia es la virtud más excelente. Y esto ya es mucho que decir. Tiene un objeto noble y necesario para comprender la alteridad. ¿Qué es alteridad? Alteridad es el principio, es un principio filosófico de cambiar la propia perspectiva por la del otro. Fíjese qué cosa tan hermosa. La virtud de la justicia tiene como objetivo noble y necesario la alteridad, el ser capaz de cambiar la propia perspectiva por la del otro. Esa relación que tiene el hombre con Dios y con los demás, ser capaces de cambiarla. El hombre está en esta continua relación con Dios y con los demás. El hombre no es un ser aislado, no es una isla. Por eso decimos que cuando una persona es injusta, es egoísta, que tiene un horizonte de vida donde todo comienza en él y termina en él, y no piensa para nada en los demás. Pero nuestra santificación pasa por esa relación justa con todo lo que nos rodea. ¿Recuerdan esa expresión del Evangelio? Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Haciendo el bien es haciendo justicia. Con todos y con todo. Nuestra santificación pasa por esa relación justa con todo lo que nos rodea. Quiere decir que la virtud de la justicia me ayuda a regular los derechos y los deberes de cómo cuidar, de cómo cuidarnos, y también regula lo que es el reparto de los bienes y de las cargas, que las vamos a aprender
según vamos conociendo cuáles son los derechos y los deberes de cada individuo, porque no todos tenemos los mismos deberes. Considerando honestamente los méritos y las necesidades personales de cada uno, sabiendo repartir los bienes de una manera equitativa, entonces nosotros vamos a conocer que la virtud de la justicia debemos aprenderla y entenderla bien. Y podríamos llamarle a esto como la justicia legal. Y esa justicia legal la entendemos porque está fundada en la observación de las leyes. La justicia legal está fundada en la observación de las leyes. Y esa observación de las leyes son para todo individuo. Porque todos los individuos estamos llamados a cumplir la ley si la ley es justa, y con ese cumplimiento de la ley justa, nosotros contribuimos al bien común. Esta virtud de la justicia se conecta con todas las demás virtudes. Recuerden ustedes que Santo Tomás hablaba de 50 virtudes que eran regidas por las 4 virtudes cardinales, ¿no? Y decíamos que esas virtudes cardinales se llamaban así porque eran el eje sobre las cuales todas las demás virtudes giraban. Por ejemplo, ¿con cuáles virtudes está conectada directamente la virtud de la justicia? Por ejemplo, la veracidad. Ser sincero hablando está en perfecta conexión con la virtud de la justicia. Fíjense, queridos amigos, la exageración, los juicios temerarios, la difamación, la murmuración, la envidia, la falta de discreción en el hablar, la grosería, la morbosidad en las palabras, el doble sentido, todo ese tipo de pecados atenta contra la veracidad y llevan a que toda persona que es exagerada en su hablar, que tiene juicios temerarios, que difama, que murmura, se vuelva una persona injusta. Todo aquel que atenta contra la veracidad se vuelve injusto. Porque esa murmuración es injusta contra su hermano. Porque toda difamación es injusta con el otro. Cuando alguien falta a la verdad, es injusto. Porque faltar a la verdad es hacerle daño a alguien. O es hacerle daño a Dios. O es hacerme daño a mí mismo. También está la virtud de la gratitud. Ser agradecido está relacionado con la justicia. Cuando a nosotros nos falta sensibilidad para reconocer tantos dones que hemos recibido, nos volvemos personas injustas. Nosotros somos injustos con Dios. Cuando no le agradecemos, por ejemplo, que a esta hora estamos vivos. ¿Cuántas personitas se han levantado hoy? Ya llevan 2 horas levantados y todavía no ha pasado por su mente el primer acto de agradecimiento por la vida. Se levantaron, se bañaron, se fueron a trabajar, ahorita van en el tráfico. Nadie ha dicho gracias Dios. Qué injustos somos. Hay veces muchos tuvieron un desayuno en la mesa hecho por la mamá o por la abuela. Salimos corriendo porque nos agarró la tarde y nadie dijo gracias. El haber podido encender el coche para salir a trabajar también es un don. Pudo haber estado malo. Reconocer tantos dones recibidos. Porque el que no reconoce los dones se vuelve injusto.
Otra virtud que puede estar en conexión perfecta con la justicia es la obediencia. Es una virtud que permite alcanzar la justicia. Y Santa Teresa de Jesús decía en relación, por ejemplo, a la desobediencia, decía, si entendiésemos cuán grande daño se hace en que se comience una costumbre, más querríamos morir que ser causas de ella. Cuando falta la obediencia, cuando falta el sometimiento, cuando falta la fiel observancia, uno acaba siendo injusto. Las normas, las órdenes, las leyes, ¿no? La voluntad del papá, la voluntad de la mamá o la voluntad del superior, del jefe, la mayoría de las veces no son caprichosas, sino que están buscando el bien común. Pero el que no es obediente a la norma, a la ley, a la voluntad del papá, de la mamá, del superior, del jefe, acaba siendo una persona injusta, porque solo está buscando lo suyo. Se le olvida ver la foto grande que es la que la ley, la orden, el superior, el jefe puede ver más allá de nosotros. Por eso la justicia hay veces exige que en ocasiones el sujeto tenga que aplicar lo que se llama la virtud de la epiqueia. Esto es que a veces, para poder ser justo, uno tiene que hacer una interpretación personal sobre aquel que ha puesto esa norma y lo que él haría en un caso concreto. De tal manera que pueda hacerse una excepción a una norma para interpretar en este caso lo que habría hecho el legislador. Podría ocurrir que aplicando al pie de la letra la norma, sin esta oportunidad de piquella, podría ser que la letra mate el espíritu. Y por eso también es importante tenerlo presente. Por ser legalista, se puede cometer un grave daño a una persona y en ese caso habría que tener la necesaria capacidad de maniobrar para hacer determinada excepción. No sea que en nombre de la justicia se cometa una injusticia. Y esto ocurre muchas veces, ¿eh? La virtud de la justicia nos habla de esa alteridad, ¿no? de nuestro deber para con el prójimo y también nuestro deber para con Dios. Fíjense, queridos amigos, la justicia para con Dios también tiene un nombre. El catecismo la llama la virtud de la religión. Y la virtud de la religión es aquella virtud que regula cuáles son los deberes del hombre para con Dios. Y uno se puede preguntar, pero espérame, ¿deberes para con Dios? ¿Y es que acaso Dios también tiene derechos? Y sí, Dios tiene derecho. Porque es que Dios es un ser personal y por eso tiene derechos. Por eso es objeto de derechos. El hombre tiene ante Dios unos deberes. Primero, el deber de adoración. Segundo, el deber de reconocimiento. Tercero, el deber de obediencia. Y cuarto, el deber de sometimiento. En el mundo musulmán, realmente no se tiene el deber de adoración, ni el deber de reconocimiento, ni el deber de obediencia. Para ellos, su deber único, que es su norma de vida, es a Alá se le debe sometimiento absoluto. Esa es su norma, grande y enorme. A Alá sometimiento. Para nosotros los cristianos es un poco más. Son unos deberes.
el deber de adoración, de reconocimiento, de obediencia y también de sometimiento a Dios. Porque es que la criatura ante el Creador debe cumplir sus deberes. Y un deber de justicia es reconocer que Dios es Dios. Nosotros no podemos continuar en nuestra vida tratando a Dios como si Él no fuera nada. Eso es injusto. Tanto que reflexionar ante esto, en medio de una sociedad donde a Dios ya lo tratan como nada. Luego continúa el catecismo y dice, el hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Nos presenta Levítico 19:15. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por el respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Dios mío. Esto es un texto del libro del Levítico que deberíamos poner en todas las cortes de este mundo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Pero esta afirmación subraya que la justicia es una virtud objetiva y por tanto no cabe justificar ciertas cosas, subjetivamente hablando, ¿no?, por la buena intención que me ha movido, ni por respeto al grande, ni por favor del pobre. Por ejemplo, eso que hemos comentado algunas veces, ¿no?, la famosa película del Robin Hood, robar a los ricos para dárselo a los pobres. Suena muy buena idea, ayudar a los pobres, darles para superar su estado de pobreza en el que están inmersos por alguna circunstancia. Pero el medio que usaste fue robar. Fuiste injusto con aquellos a los que le robaste. Por eso la injusticia se califica por el hecho objetivo de no dar a una persona lo que en justicia es suyo. Si alguien tiene algo suyo, yo no puedo robárselo. Además de eso, podríamos añadirle que en cierto modo la intención también servirá como agravio a esa injusticia. También en nuestro juicio tenemos que ver cuál es la intención de esos actos. Colosenses 4:1. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Esto nos recuerda ese texto del Evangelio de Mateo 7:2. Como juzguéis, seréis juzgados. Con la medida que uséis, seréis medidos. Es importante tener la perspectiva que al mismo tiempo que tenemos que cumplir un deber para con el otro tiene que cumplir el mismo deber para conmigo. Y para poder cumplir bien la virtud de la justicia en la práctica, es importante tener la capacidad de ponerse en la situación del otro. Por eso, en la Sagrada Escritura, dice el Levítico 19:13, no te acuestes sin pagar el salario al obrero, no te acuestes sin devolver lo prestado, porque es una injusticia el no pensar en que el otro tiene una necesidad. Nosotros somos buenísimos para ser sensibles ante nuestra situación personal, pero somos un poco duros hay veces para poder contemplar la situación de mi prójimo. Por ejemplo,
Puede ser que alguien diga, no me había dado cuenta que mi mamá y mi papá estaban sufriendo, porque llevo 5 años sin hablarles, sin visitarlos, sin llamarlos, sin hacerme presente con un detalle. No me había dado cuenta, porque solo vivo pensando en mí. Pero esa insensibilidad mía es una injusticia, porque ellos están sufriendo por mí. Además, como dice Colosenses 4:1, dad a vuestro siervo lo que es justo, porque también vosotros tenéis un amo en el cielo. Porque con esa medida que juzguéis seréis juzgados. El pasaje de la parábola del administrador injusto, Lucas 16:1-3, ¿se acuerdan? Aquel hombre que le habían dicho que tenía que dejar su trabajo. Y él, aprovechando los últimos días de su trabajo, llamó a los acreedores de su amo y les dijo, ¿no? ¿Cuánto debes a mi amo? Ven, siéntate, anota la mitad. Cuando el amo se enteró de lo que había hecho su siervo, alabó al administrador injusto. Pero cuidado, lo que el amo está alabando no es la injusticia, sino ese pensamiento del administrador de si yo pienso en los demás también pensarán en mí. Porque en la medida en que yo alivie, seré aliviado. Y si yo a este le estoy perdonando la mitad de lo que debe, cuando yo ya no tenga este trabajo, él tendrá compasión de mí. Eso es lo que alaba el amo, esa capacidad de maniobra que tuvo. Efectivamente, el amo estaba siendo agredido y él estaba siendo injusto con su amo, pero fue muy hábil y esto lo detectó el amo. Fíjense, queridos amigos, en las primeras catequesis que tenía el Papa Juan Pablo II, en la audiencia general de los miércoles que comenzó el Papa Juan Pablo I, y que luego le tocó a él seguir, la segunda o tercera de las audiencias generales de los días miércoles que le tocó a Juan Pablo II, él tocó el tema de la virtud de la justicia que venía tocando el Papa Juan Pablo I. El miércoles 8 de noviembre de 1978, en esa audiencia general, el Papa habla sobre la justicia. Y fíjese cómo dice, hoy me toca hablar de la justicia. Y quizá va bien que sea este el tema de la primera catequesis del mes de noviembre. Pues en efecto, este mes nos lleva a fijar la mirada en la vida de cada hombre y a la vez en la vida de toda la humanidad con la perspectiva de la justicia final. Se refiere a que en el mes de noviembre los católicos celebramos todos los santos, los fieles difuntos, las almas del purgatorio. Es un mes en donde los católicos fijamos nuestra mirada en el más allá. Todos somos conscientes, en cierta manera, de que no es posible llenar la medida total de la justicia en esta vida, porque este mundo es transitorio. De hecho, escuchamos nosotros muchas veces esta expresión de las personas que dicen, no hay justicia en este mundo. Eso se escucha todo el tiempo. No hay justicia en este mundo. En un cierto modo, la justicia es más grande que el hombre. Es más grande que las dimensiones de su vida terrena. Es más grande que las posibilidades de establecer en esta vida relaciones plenamente justas entre todos los hombres.
Es más grande que poder ponerse de acuerdo en los ambientes, en la sociedad, en los grupos sociales, entre las naciones. La justicia es más grande que este mundo, porque todo hombre vive y muere con cierta sensación de insaciabilidad, porque el mundo no es capaz de satisfacer hasta el fondo a un ser creado a imagen de Dios, porque el mundo no es capaz de satisfacer completamente a esa persona que ha sido creada para el infinito. Y por eso se muere con esa insaciabilidad de justicia. Y así, queridos amigos, a través de esta hambre de justicia, el hombre se abre a Dios, que es la justicia misma. Por eso Jesús en el Sermón de la Montaña lo ha dicho de un modo claro y concreto. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, no en esta tierra, allá en el cielo. Vas a tener hambre y sed de justicia toda la vida en la tierra y será completada en el cielo. Esa es la palabra que usa. Serán saciados. Luego continúa Juan Pablo II en esa catequesis con una preciosa consideración. Dice, tenemos que luchar por la justicia en esta vida y que esa es la manera de realizar el reino de Dios. Es decir, que cuando me pregunten, ¿tú cómo extiendes el reino de Dios en esta tierra? Uno pueda responder, siendo justo. ¿Y qué es ser justo? Dándole a cada uno lo que le corresponde. Aunque siempre nos quedemos insatisfechos, porque esta tierra no me puede satisfacer completamente. Porque la realización de la justicia en esta vida siempre será parcial. Pero estoy caminando hacia donde voy a ser saciado completamente. Tener hambre y sed de justicia en esta tierra para ser saciado en el cielo. Para que no pongamos nuestro corazón completamente en esta vida, porque esta vida siempre nos puede fallar. Pero Jesucristo es el amigo que nunca falla. Esa expresión tan hermosa, queridos amigos, que debemos hacer la carrera en nuestra vida. Jesucristo es el amigo que nunca falla. Es verdad que hay que luchar por la virtud de la justicia, pero al final hay que decir, solamente Dios es plenamente justo. Para que nadie se haga ilusiones de que va a ser o que va a encontrar esa justicia total aquí en la tierra. No tenemos que tener miedo a ese Dios autor de justicia, porque lastimosamente esa imagen de Dios que nos han vendido es la que a veces nos hace tener mucho miedo, porque nos han presentado un Dios justiciero, ¿no? Pero Dios es justo lo contrario. La justicia de Dios es nuestra liberación. Es el mundo el que nos deja insatisfechos, ¿no, Dios? La justicia de Dios es nuestra liberación. Y es muy interesante darnos cuenta que nadie podrá recibir la justicia de Dios como injusta o incompleta. Es el buen ladrón el que nos lo enseña. Cuando dice ahí en la cruz, al fin y al cabo, yo tengo lo que me merezco. Y aunque este mundo sea injusto con él pide misericordia. Luego esta catequesis del Papa Juan Pablo II termina hablando sobre el amor. Es decir, que la justicia me lleva al amor.
Y dice el Papa, por tanto es necesario que cada uno de nosotros pueda vivir en un contexto de justicia. Cristo nos ha dado el mandamiento del amor al prójimo para cumplir la justicia. Y este mandamiento está comprometido en todo cuando se refiere a la justicia. No puede existir amor sin justicia. El amor rebasa la justicia, pero al mismo tiempo encuentra su verificación en la justicia. Este mundo está como está porque no amamos. Toda la injusticia que vemos a nuestro alrededor día a día es porque entre los seres humanos no nos amamos. Hasta el padre y la madre, al amar a su hijo, deben ser justos con él, dice Juan Pablo II. Cuando una mujer aborta a su bebé, está siendo injusta con su bebé. Si se tambalea la justicia, también el amor corre peligro. Esto es impresionante. Y por eso volvemos a la definición de la justicia. Ser justo significa dar a cada uno cuanto le es debido. El ejemplo mejor puede ser el de la retribución del trabajo, el llamado derecho al fruto del propio trabajo y de la tierra propia, ¿no? Pero el hombre se le debe también no solamente pagar por su trabajo y pagarle bien, al hombre también se le debe reputación, se le debe respeto, se le debe consideración, se le debe buena fama. Cuanto más conocemos al hombre, tanto más se nos revela su personalidad, se nos revela su carácter, se nos revela su inteligencia, se nos revela su corazón. Y tanto más caemos en la cuenta del criterio con que debemos medirlo. En esa manera nosotros somos invitados a ser justos con Él. Qué reto tan grande tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y esto no es una ciencia teórica, es virtud, es capacidad del espíritu humano, de la voluntad humana, incluso del corazón. Y para lograr todo esto va a ser necesario orar. Orar para ser justos, orar para saber ser justos. Así como le pasó a Zaqueo, Lucas 19:1-10, que Zaqueo, baja de ahí, que tengo que cenar en tu casa. Y en la mitad de la cena Zaqueo se para y dice, Señor, la mitad de mi dinero se la doy a los pobres. Y si a alguien le he robado, le restituiré 4 veces más. La primera reacción de Zaqueo va a ser la caridad, va a ser el amor y luego la justicia. Lo lógico sería que primero fuera la justicia y después la caridad, pero no, Zaqueo cambia todo. Jesús le hace cambiar sus esquemas. Lo que quiere decir es que igual que la caridad sería falsa sin la justicia, al final la justicia es imposible sin el amor, sin la caridad. Es imposible darle a cada uno lo que es suyo en la práctica sin amarle. Qué cosa tan bella y tan grande. Y la experiencia nos demuestra que la auténtica caridad, para que no sea falsa, tiene que ser justa. Cuidado con aquel que hace obras de caridad para esconder sus injusticias o para maquillar sus cosas. Y al mismo tiempo, queridos amigos, tenemos que decir que es imposible ser justo yendo siempre con lo mínimo, ofreciendo y dando siempre lo que me sobra. La justicia tiende a la caridad, a dar el máximo, a amar sin medida. ¿Y cómo hacemos esto? En el día a día, dándonos cuenta que justicia y caridad
van de la mano en nuestra vida práctica.